Entonces una comunidad masónica pues simplemente no, si quería hacerlo ella misma no podía participar ahí. En este momento en el ministerio no tenemos una ficha de registro, no les voy a contar por qué, y tampoco tenemos exigencias particulares para la conformación del equipo. Sin embargo, eso es un proceso complicado porque quienes hacen los inventarios de patrimonio inmaterial normalmente son las entidades territoriales, son las que tienen los recursos que se les giran a ellas para este tipo de procesos, y normalmente ellos tienen o favores políticos que pagar o equipos de investigación locales pues, que también quieren participar y tienen el derecho, pero no toman en cuenta la voz de las comunidades adecuadamente porque de alguna manera piensan que no están formadas para el tema del patrimonio cultural inmaterial. Si uno mira en detalle la convención de la UNESCO, hay un artículo, el artículo 11, habla de describir, cuando habla de los inventarios, me refiero, habla de describir en su contexto las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial. El artículo 12 básicamente dice, hay que identificar qué hay en un territorio, quiénes lo hacen y por qué lo hacen. Son esas cuatro cosas las que voy a tratar de profundizar un poco a nivel, digamos, como conceptual o metodológico, y después hablamos de algunos casos concretos. El tema del contexto, describir en su contexto las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial. A mí me parece un tema clave que se ha ido olvidando porque normalmente se entiende que los inventarios de patrimonio cultural inmaterial son inventarios de las manifestaciones, entonces fiesta de la Virgen del Carmen, Festival de la Chicha, y empieza, lo que nosotros tenemos en el ministerio en este momento es un anaquel así grande como esto, lleno de tomos, de listados de manifestaciones que a nosotros no nos sirven para nada y mucho menos a las comunidades que propiciaron y que más o menos participaron en esos inventarios. ¿Y por qué hablo del tema del contexto? Porque de alguna manera la reflexión es que las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial se mueven en un aspecto procesual de la cultura donde se le da sentido a las manifestaciones desde una serie de debates de interpretación en la que participan todos los actores sociales. Es decir, hay un aspecto en el que se ha hecho mucho énfasis en los inventarios y es un concepto que a mi modo de ver ha hecho mucho daño de la UNESCO, que es el tema de portadores de una manifestación. ¿Quiénes son los portadores de una manifestación? Las artesanas de Ráquira. Ellas en principio serían las portadoras de la manifestación, quienes saben y tienen el conocimiento para esta manifestación. Cuando la UNESCO nos llama la atención sobre el tema del contexto, está hablando de que estas manifestaciones hay que entenderlas en el contexto amplio de la cultura, en el contexto procesual de la cultura, y cómo hay diferentes interpretaciones y significaciones alrededor de la artesanía como tema patrimonial. Acá hay un punto fundamental, me parece un tema también de debate, y es que el patrimonio hay que entenderlo, el patrimonio cultural inmaterial, y así hemos tratado de hacerlo en el ministerio, les daré algunos ejemplos, como un tema político. El patrimonio cultural inmaterial no es un tema de folclore, y por eso hice la introducción del folclore, es un tema de disputa de significados alrededor de lo que ahora se llama la clave patrimonial, que es en últimas las identidades de las comunidades en disputa. Les pongo un ejemplo. Yo coordiné el proceso de nominación del palabrero Wayuu a la humanidad, a la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando uno entra a una comunidad? Esta comunidad nos pidió que declaráramos esa manifestación. ¿Qué es lo que pasa a nivel conceptual cuando se declara una manifestación? Los Wayuu, aparte de los Wayuu, dicen el palabrero, la figura del palabrero, esta persona que es el viejo, que es el pensador de lo pacífico, que resuelve conflictos a través de la palabra, hace parte de mi identidad, y lo que están haciendo es una activación de su identidad en clave patrimonial, diciendo es el palabrero lo que es patrimonio de los Wayuu, de la nación y de la humanidad. Ahí hay una serie de disputas porque finalmente podría ser también otro aspecto de la cultura Wayuu, la lengua o no sé, otro tipo de características de la identidad Wayuu, pero a través del patrimonio lo que pasa es que hay una activación de una parte de la identidad en clave patrimonial, que se supone, digamos, en este caso, que el palabrero moviliza una identidad del pueblo Wayuu, cosa que es cierta, pero hubieran podido ser otros aspectos de la cultura inmaterial y se decidió, la comunidad decide por ese tema. Y alrededor de esa decisión hay una disputa simbólica de muchos que probablemente ni siquiera son portadores. Y allá voy con el tema de portadores. Es importante, en el marco de los inventarios de patrimonio cultural inmaterial, analizar a todos los actores sociales que están inmersos en el sentido que se le da a una manifestación inmaterial. Entonces, el tema de portadores, o lo que ha llamado la UNESCO, que eso no lo ha hecho Colombia, tesoros vivos, es como declarar personas que por su gran conocimiento pueden ser
tesoros vivos de la humanidad. Es un tema importante y es un homenaje importante a personas que obviamente tienen un conocimiento tradicional muy importante, un conocimiento de su cultura muy importante, pero lo importante en los inventarios de patrimonio cultural y material es entender las manifestaciones en su contexto, en ese contexto político de disputa de significados que ocurren alrededor de una manifestación o de una activación en clave patrimonial de la identidad. Ahora, el por qué lo hacen. Uno se supone que cuando hace un inventario de patrimonio cultural y material tiene que decir por qué lo hacen. ¿Por qué los guayú tienen una figura como la del palabrero? Es otro tema, digamos, complejo en el caso de los inventarios, y es que uno normalmente no hace explícita su identidad. La objetivación de la identidad es un proceso o es un mecanismo desde afuera que se impone, por ejemplo, para hacer un inventario. ¿Y usted por qué hace esa cerámica así? Cuando uno hace esa pregunta a una mujer de Ráquira, ella dice, porque así lo he hecho siempre. Esa pregunta de por qué lo hacen, que digamos conlleva una objetivación de la identidad, no es coherente como funcionan los procesos sociales en la realidad. La gente normalmente no sabe para qué hace las cosas. Hay debates y tiene versiones, pero la explicitación de la identidad es más como un filtro académico, si se quiere científico, del tema, y que en los inventarios se hace particularmente crítico, porque siempre le preguntan, ¿y usted por qué hace esa fiesta? Y todas las fichas que nosotros tenemos básicamente acuden a, no, esa es la tradición. Y eso no permite, digamos, entender el tema de manera más compleja, más profunda. Sin duda, uno podría hablar que en los inventarios, con el tema de la participación de la comunidad, lo que hay es una distancia interpretativa. Los intereses de la comunidad para hacer un inventario son diferentes de los intereses del Estado, y esa conciliación no ha sido posible ni siquiera de los esfuerzos que hemos hecho desde el Ministerio de Cultura. Normalmente siempre en un equipo hay un traductor, y no me refiero a un traductor de lengua a lengua, sino un traductor del tema de la identidad del pueblo, del grupo social que estemos inventariando, o de las manifestaciones que estemos inventariando, a el lenguaje patrimonial. Y siempre finalmente hay alguien con mayor o menor estatus que está haciendo ese proceso de traducción. Eso es evitable, es inevitable. ¿Cómo desarrollar procesos de empoderamiento comunitario y de verdadera participación comunitaria? Yo esa respuesta no la tengo. Eso me parece que puede ser un tema de debate interesante, pero creo que ese tema de debate puede tener una salida en las agendas políticas que tengan los grupos que quieren desarrollar inventarios. Hace 2 días tuvimos un seminario interno de inventarios de patrimonio cultural y material en el grupo, y yo proponía que nosotros no deberíamos seguir adelantando inventarios salvo en zonas que están amenazadas por proyectos o por conflicto armado, o por proyectos, por ejemplo, por megaproyectos, puertos, minas de carbón. Es decir, donde las agendas de las comunidades sean claras, sean agendas políticas, ahí probablemente pueda ser útil hacer inventarios de patrimonio cultural y material, para que ellas puedan tomar decisiones sobre cómo la herramienta patrimonial les puede proteger en casos de amenazas. De otra manera, seguir haciendo inventarios por seguir haciéndolos, lo que nos va a seguir produciendo es una cantidad de estos tomos y tomos que reposan en el Ministerio de Cultura, que finalmente no sirven para nada. El año pasado el departamento del Cesar hizo su inventario de patrimonio cultural y material, invirtió 800 millones de pesos, que para temas culturales pues es una suma importante, y el resultado fue ninguno. O sea, otros 10 tomos donde se hace un listado de las fiestas de la almojábana, de no sé qué, del vallenato, pero que no genera en la comunidad ningún tipo de posibilidad de utilizar la herramienta patrimonial en procesos de reivindicación política. En esa medida, en el Ministerio de Cultura estamos tratando de parar el tema de los inventarios, y ya les voy a decir por qué las entidades territoriales insisten tanto en eso, de pararlo hasta tanto no haya una claridad sobre para qué se hacen los inventarios. Por eso les decía, la primera propuesta concreta que hicimos hace 2 días en el grupo es que los hagamos solamente en comunidades amenazadas por este tipo de situaciones de megaproyectos, conflicto armado, riesgos naturales, y que pueda ser de verdad una información que sea útil a la comunidad y al ministerio en cierto sentido. El otro tema es que es un tema grande de patrimonio cultural y material, es que la UNESCO lo que dice es que los inventarios están dirigidos no solamente a hacer como este registro de las manifestaciones, sino que básicamente deberían estar dirigidos a revitalizar las condiciones que permiten su interpretación por parte de la comunidad.
Acá hay un punto bien importante y se los voy a poner un ejemplo más claro de ese tema. Palenque de San Basilio es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad hace 10 años, hace un poco más de 10 años. Es este pueblo afrodescendiente en el departamento de Bolívar, que tiene una lengua propia, una lengua, digamos, producto de una cantidad de mezclas lingüísticas de los dialectos de los grupos esclavizados, que tiene una identidad y una serie de ritos muy africanos, pues, sincréticos, y una identidad basada en ese tipo de memoria de la esclavitud. Es patrimonio de la humanidad hace 10 años. Sin embargo, uno va a San Basilio de Palenque y no hay carretera para llegar, no hay acueducto, la luz llega y se va, las escuelas están en una situación muy precaria. Entonces uno dice, bueno, San Basilio de Palenque está declarado patrimonio de la humanidad y por consiguiente, y de la nación, y por consiguiente tiene un plan especial de salvaguardia, es decir, un plan donde se hacen una serie de proyectos, iniciativas para revitalizar la cultura, salvaguardarla, protegerla. Pero si la gente no tiene agua, si la gente no tiene posibilidad de estudiar en San Basilio de Palenque, ¿qué tipo de salvaguardia efectiva estamos haciendo en este momento? Y ese me parece que es un tema importante para pensar en el tema del patrimonio cultural inmaterial. Más aún, cuando algunas lecturas críticas lo que dicen es que los lenguajes patrimoniales finalmente también terminan ocultando, invisibilizando marginalidades y pobrezas en muchos casos. Les pongo un ejemplo: el patrimonio del hip hop como patrimonio cultural inmaterial. Aún no está declarado, pero se está trabajando un poco en el proceso de declaratoria del hip hop. Pero digamos, el hecho de que ellos sean patrimonio cultural inmaterial no puede invisibilizar las condiciones en que viven estos jóvenes, no sé, en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Suba, o en una serie de grupos ahí, las condiciones de violencia a las que están sometidos y las condiciones de marginalización a las que están sometidos. Lo que ha pasado en los últimos años es que el lenguaje, digamos, de izquierda militante parece haberse perdido un poco en las ciencias sociales, y parece que se estuviera reemplazando por el tema del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, pues sí, por ejemplo, los zorreros de Bogotá son patrimonio cultural inmaterial, sí, son muy lindos, tienen una cantidad de recorridos, pueden tener una tradición, pero eso no puede, digamos, producir que se invisibilice la situación de marginalidad en que viven, por ejemplo, como los zorreros de Bogotá. Y ahí hay un tema grande que el Ministerio está como confrontado a una sin salida, porque el Ministerio de Cultura no puede resolver el tema del acueducto en San Basilio de Palenque. Tiene que ser una intervención interministerial, interinstitucional, y eso en Colombia es un tema que sigue siendo, digamos, una tarea por cumplir. Entonces, un poco lo que se supone que los inventarios deberían hacer